Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Bienvenidos un miércoles más a un nuevo podcast en el que vamos a hablar de cómo un orador puede ganarse la confianza de su audiencia. Norberto, ¿qué te parece el tema que vamos a tratar hoy? Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me parece la verdad un tema central para todo orador que pretenda llegar a la audiencia y persuadir con su discurso. Hoy hablaremos de la credibilidad del orador. Y digo que es central porque lo primero que tiene que transmitir un orador es precisamente eso, credibilidad. De lo contrario, todo lo que diga no tendrá sentido, porque si no demuestra credibilidad, no logrará penetrar en la cabeza de la gente. Para que las comunicaciones impacten, tienen que demostrar seguridad y creer en lo que está diciendo el orador. Un orador tiene que estar convencido de su discurso. Habitualmente lo decimos en el instituto, un presentador sin convencimiento es peor que uno sin ideas. Porque si te notan dubitativo o inseguro, el auditorio comenzará a restarte credibilidad. Hablar bien en público es una destreza que se puede aprender, lo enseñamos habitualmente, Begoña, no es así, pero necesariamente tiene que estar apoyada en la credibilidad del orador. La falta de confianza en uno mismo es normal, yo diría que es normal, porque lo vivimos todos en algún momento de nuestra vida. De modo que si esto te pasa a ti ahora que quieres aprender a hablar en público, yo diría que no desesperes, porque como la mayoría de los problemas, este también tiene solución. Pero depende de ti que lo enfrentes y lo superes. Lo que sí tengo que decirte, que puedes creer o no creer en otros, pero en quien nunca debes dejar de creer es en ti mismo. Es que si no crees en ti, el miedo te va a impedir salir de tu zona de confort y claro, vas a perder oportunidades que podrían ser interesantes para ti, como por ejemplo la habilidad de hablar en público y convertirte en un atractivo orador, capaz de transmitir las ideas con naturalidad, con convicción, con credibilidad. ¿Cómo lo ves, Begoña? Pues efectivamente, Norberto, has dado un gran mensaje. En quien nunca debes dejar de confiar es en ti mismo. Porque claro, algo que les decimos siempre, y tú lo sabes muy bien, Norberto, a nuestros alumnos en el instituto, es que si tú no crees en ti mismo, ¿cómo vas a conseguir que quienes escuchen te crean? ¿Cómo vas a transmitir confianza y profesionalidad? Claro, claro. Evidentemente, claro. ¿Qué pasa aquí? Que tu mensaje puede ser muy bueno, pero no vas a resultar creíble y por lo tanto no vas a conseguir los resultados esperados, que pueden ser muy variados dependiendo de cada persona. Por ejemplo, un orador que quiere impactar a su audiencia, o una persona, un comercial que quiere cerrar una venta, convencer a unos inversionistas, lograr aquel puesto de trabajo al que se aspira. Si pensamos en grandes comunicadores, y eso es algo que tú y yo hacemos con nuestros alumnos, que Sí, claro, analizamos claro. qué es lo que les diferencia, qué es lo que les hace ser excelentes, por qué los admiramos. Y estamos hablando de personajes tan mediáticos y conocidos por todos como pueden ser Barack Obama o Nelson Mandela. Y uno piensa, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común, Begoña? Claro, esa es la pregunta que siempre les hacemos a nuestros alumnos cuando les Claro. pasamos vídeos de estos grandes comunicadores. Y todos ellos, exactamente respondiendo a esa pregunta, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que todos transmiten esa imagen de credibilidad y de autoconfianza, que es precisamente lo que hace que conquisten a sus interlocutores y que les vean como una autoridad, como un referente y por lo tanto como un líder en quien pueden confiar y a Mm. quien siguen. Y esa credibilidad y autoconfianza, como tú muy bien decías, es algo que se puede trabajar y que lo hacemos en el instituto. ¿Cómo? Con práctica, con procesos de coaching y de crecimiento personal, Ujú. ahondando en el autoconocimiento, para conseguir que nuestros alumnos creen una autoestima sólida que no busque ni dependa
de la aprobación ni del aplauso de los demás. ¿Cómo ves tú esto, Norberto? Esto que muchas veces nos dicen es que buscamos que los demás nos admiren, que nos aplaudan, buscamos ese reconocimiento en el exterior. ¿Qué opinas, Norberto? Y está bien, no está mal que busquemos ese reconocimiento, pero ese reconocimiento lo vamos a lograr, lo vamos a tener siempre y cuando transmitamos credibilidad. Ahora, la pregunta que también me hago es, ¿por qué es tan importante entonces la credibilidad? Porque si tienes la suficiente credibilidad en ti, lograr tu objetivo se convierte en algo mucho más sencillo, mucho más fácil. Los oradores exitosos, como los que acabas de nombrar vos recién, por ejemplo, sienten una gran confianza en sus habilidades, en sus capacidades, en ellos mismos. Y eso es lo que les permite destacarse cuando les toca hablar ante un grupo de personas. Porque eso también se transmite. La credibilidad, la seguridad, la confianza, eso se transmite. Y cuando transmites todo eso, credibilidad, inmediatamente resultas creíble para los demás. Así de simple y así de verdadero. La falta de credibilidad en uno mismo está muy relacionada con los miedos. Y vos, Begoña, de esto sabes mucho a través del coaching. Es que si al final no crees en ti, no crees que puedes, es porque sientes miedo de no lograrlo. Miedo al fracaso y miedo al rechazo. Tanto miedo, diría yo, que ni siquiera lo intentan. ¿Cómo se ve esto que te estoy comentando, Begoña, desde el punto de vista del coaching? Ay, esos miedos, esos miedos. ¿Cuántas cosas conseguiríamos si supiéramos manejarlos de manera adecuada? Porque la cuestión es que se pueden manejar, pero muchas Y personas, gestionar, pues, ¿no? Gestionarlo, exacto, claro. exacto, gestionar, manejar, son sinónimos, ¿no? Pero muchas personas siempre viven con ese miedo, ¿no? Ese miedo paralizante al final. Y claro, sentimos miedo cuando no nos sentimos capaces de hablar bien en público, cuando dudamos de nosotros mismos. Y yo siempre pregunto, ¿y de dónde surge esa duda? La respuesta, y lo sabemos a lo largo de estos 20 y pico de años que Ujú. llevo como coach y también en el instituto, la respuesta siempre es la misma. En ese diálogo interno que todos tememos, que todos tenemos, perdón, y que nos estamos diciendo constantemente y del cual muchas veces no somos conscientes. Ese es el gran Ujú. problema, que no somos conscientes. Cuando tenemos miedo, constantemente estaba yo comentando que nos dábamos mensajes que nos están limitando. Me quedaré en blanco. No sabré contestar a lo que me preguntan. Seguro que se dan cuenta de que estoy nervioso. Y todo ese tipo de mensajes. ¿A que sí que hemos oído mucho todas esas creencias limitantes en nuestros alumnos? En Norberto, que es como lo que siempre nos están contando, ¿no? Todas esas frases, lejos de tranquilizarnos, lo que hacen es que aumentan nuestro nerviosismo, aumentan Claro. nuestros niveles de cortisol y por lo tanto nuestro estrés se dispara. Y el miedo, evidentemente, lo estamos alimentando. A más miedo, más inseguridad y más sensación de que no tenemos el control, lo que nos genera precisamente más miedo. Y entramos en un bucle vicioso del que nos resulta muy difícil salir. Y sucede lo que tú decías, que el miedo nos puede llegar a paralizar y no atrevernos nunca. Aquí es algo que vemos constantemente en el día a día del instituto, Norberto. Claro, y hay algo que tú siempre dices y que la verdad que me gusta, y es a veces no hablemos tanto del miedo, hablemos de responsabilidad, hablemos de otras cosas, pero no hablemos tanto del miedo porque en la medida que hablamos del miedo, lo empoderamos en nosotros mismos, y eso no está bien. Por eso la confianza y la credibilidad son los primeros secretos del buen orador, confianza y credibilidad, que le permiten alcanzar una comunicación más efectiva, más natural y convincente. Por eso es importante que seamos conscientes de que tú eres el único dueño de tu credibilidad y de tu autoestima. Sucede que a veces, equivocadamente creo yo, queremos validar nuestra credibilidad buscando la solución en otros, afuera de nosotros. Y eso no es real porque la validación tiene que venir de nosotros mismos. De lo contrario, siempre estaremos dependiendo de lo que nos digan o de
lo que piensen de nosotros los demás. Eso la verdad es muy triste. Es una postura frágil y es más, te diría que no solo frágil, también falsa. Desde el coaching, que tanto tiene que ver en esto, ¿cómo se ve, Begoña? Claro, buscar la aprobación, como decíamos antes, es lo peor que podemos hacer porque es estar alimentando ese miedo y esa inseguridad. Y una vez más, y yo es algo que del instituto ya sabes, Norberto, que lo digo por activa, por pasiva, y a los alumnos se lo repetimos, bueno, miles y miles de veces. Una vez más, el antídoto de los miedos y lo que nos va a permitir ganar esa credibilidad es, y tú lo sabes muy bien ya, porque me lo has oído decir infinidad de veces, el autoconocimiento. El Claro. autoconocimiento es ese antídoto. Es como lo que todos buscamos y que tenemos que de una vez por todas ponernos en serio a trabajar en conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, los recursos que tengo para poder ponerme frente a un auditorio, frente a una reunión de trabajo, frente a cualquier interlocutor y también para manejar cualquier imprevisto que pueda surgir, porque pueden pasar infinidad de cosas. Pueden hacerme esa pregunta que no sé contestar, se puede caer internet, pueden suceder muchas cosas que a priori yo desconozco y por lo tanto tengo que saber manejarlas y manejarlas con naturalidad y con serenidad. Y otro aspecto muy importante es no buscar la perfección. Es imposible, como decíamos antes, poder controlarlo todo. Cuando asumo que pueden suceder todas esas cosas que antes comentaba y cualquier imprevisto que escapa a mi control, dejo de buscar afuera y me centro, como tú muy bien decías antes, Norberto, me centro en mí. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? No buscar la perfección. No significa precisamente no conformarse con hacerlo bien. Tenemos que aspirar a la excelencia, aprendiendo y mejorando nuestras habilidades para dar nuestra mejor versión, pero sin la obsesión de buscar esa aprobación. ¿Cómo es, Norberto? La verdad que es tan importante esto que acabas de decir recién, como que sin credibilidad no hay acción. De ahí que muchas veces se hace referencia a la falta de confianza y de credibilidad como una duda paralizadora, ¿no? Duda paralizadora. Es más, en algunas ocasiones la duda merma el esfuerzo antes de que una acción comience o mientras se está realizando. Y eso es un tema muy penoso y realmente que es necesario trabajarlo, porque la autoconfianza no te vuelve bueno en lo que haces. No es un sello de calidad garantizada, pero sí te prepara para que puedas hacer frente a los desafíos que te permitan cumplir tus metas. Por eso es importante el tema de la autoconfianza. Como se puede observar entonces, la credibilidad se encuentra relacionada directamente con la autoestima, es decir, de la imagen que tienes de ti, de la percepción de valor que tienes de ti mismo. Una baja autoestima lleva a una baja credibilidad y viceversa. Cree en ti, siempre lo decimos a nuestros alumnos, es una de las primeras cosas que decimos en el instituto cuando comenzamos a trabajar con ellos. Cree en ti, porque si tú no crees en ti, nadie lo hará. Si quieres, duda de otros, pero nunca, nunca dudes de ti. Nunca, nunca tenemos que dudar de nosotros mismos. Tanto con lo que estamos comentando de la relación de la credibilidad con la autoestima, siempre les decimos a nuestros alumnos que la mejor inversión que pueden hacer es apostar por ellos mismos. Como conclusión de todo lo que llevamos hablando en este episodio, trabajar su autoconocimiento, conociendo esas fortalezas que les van a hacer destacar, potenciándolas. También las habilidades que tienen que mejorar, porque evidentemente, como muy bien dices tú, Norberto, la mejor presentación es la que está por llegar, porque siempre vamos a estar mejorando. Y eso nos va a permitir ese autoconocimiento, algo también muy importante
que siempre decimos, que es crear nuestro propio estilo comunicativo, algo que nos hará únicos y que nos hará ser auténticos. Por lo tanto, yo creo que autoestima, autenticidad y credibilidad son los pilares fundamentales de todo orador exitoso. Yo creo que ahí sería como el resumen, para mí, no sé cómo lo ves, Norberto, de todo este Sí, 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 episodio yo que creo estamos dedicando a la credibilidad. sin duda que, como decíamos, dicho hasta acá, hay que creer en ti. Y la mejor forma de creer en ti es basarte en tus fortalezas y no en tus debilidades. Todos tenemos debilidades, pero también todos tenemos fortalezas. Así que hagamos punto ahí en nuestras fortalezas. Gran tema, Begoña, este de la credibilidad, ¿eh? Gran Muy tema. importante. Pues, si te parece, lo dejamos aquí, Norberto, este episodio. Exacto. En una semana más nos reencontraremos con otro tema tan importante como la credibilidad, ¿no? Exacto, porque lo importante aquí es que seguimos compartiendo, aprendiendo y creciendo todos juntos. Nos reencontramos la semana que viene con un En una nuevo semana. episodio. Que la pasen todos muy bien. Chao. Chau, chau, adiós. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, En el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.